Dios los bendiga. Hoy vamos a comenzar con un módulo nuevo titulado La doctrina de la gracia. Y vamos a comenzar con la lección número 1, que se titula Introducción al don de la gracia. Así que los dejo con su profesora. Ay, sí. Buenas tardes, buenas noches. Tardes a las que están por allá, en California. Parece que apenas son las 5 y cacho, ¿verdad? Y para los que estamos acá en México, ya son las 7 de la noche. Y pues como les decía Maggie, esta nueva enseñanza, este nuevo módulo, no sé cuántas clases vamos a hacer de este módulo, 3 o 4, en las cuales hemos sintetizado parte de esta doctrina de la gracia, aunque no podemos poner totalmente, pues todo, ¿verdad? Pero parte del tema de esta enseñanza lo hemos sintetizado de tal manera que quede reducido, pero no dar información, ¿verdad? Sino reducido a ejemplos bíblicos para que con los ejemplos bíblicos nosotros podamos entender qué es la doctrina, perdón, qué es la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues están sucediendo muchas veces en las iglesias que al hablar de la gracia se habla pues de libertad, ¿verdad? De que, bueno, ya estamos en Cristo, ya vamos a hacer lo que queramos y debemos de tener mucho cuidado con ello, ¿sí? La gracia es maravillosa. Y vamos a ver los ejemplos que ponía Pablo de cómo para él, teniendo el conocimiento de la verdad, era más fácil ya. Pero vamos a entender perfectamente todo esto. Les pido una disculpa porque me vino un acceso de tos. Bueno, primeramente la doctrina de la gracia de Dios es un tesoro teológico central que conecta con la doctrina de la Trinidad, con la doctrina de la Cristología, con la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y conecta con la doctrina de la escatología, que es el tiempo futuro de lo que vendrán en los próximos tiempos, ¿verdad? Y asegura esta enseñanza, esta doctrina, que es el iniciador y sustentador de la salvación, Dios, por lo que solo Él recibe la gloria por la redención del hombre, ya que este es un ser caído y es como un cadáver espiritual, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en nuestro espíritu interior. Nuestro espíritu humano se murió. Nuestro hombre interior se murió a causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Porque dijo, el día que tú comas de este árbol, morirás. Así que definitivamente nosotros los seres humanos somos incapaces de elegir a Dios por nuestra propia voluntad, hasta que viene el Espíritu Santo y nos convence y pone el querer como el hacer para convertirnos en hijos legítimos de Dios con nuestra confesión, con nuestra aceptación, porque el que nos busca y el que nos encontró fue Dios, ¿verdad? No nosotros a Dios. No teníamos ninguna capacidad, porque todo lo espiritual dijimos que se conecta a lo espiritual. Así que si estaba muerto mi espíritu, ¿cómo voy a hablar yo o pensar que había un Espíritu Santo que me iba a revelar toda la verdad o me iba a convencer de arrepentirme y de aceptar a Jesús, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la gracia de Dios es un tema central en las verdades de toda la palabra, de toda la escritura. Y este tema ha sido interpretado desafortunadamente de una manera errónea, porque ha alterado muchas maneras de entender, creyendo que el amor, la bondad, el favor, la misericordia y la gracia infinita que Dios nos da es un permiso para el libertinaje y el pecado. Muchos cristianos siguen viviendo como si fueran
mundanos. Al fin que es la gracia de Dios mal interpretada. Pero volvemos a lo que decía la hermana Consuelito. Personas que ya tienen años, años en el Evangelio y tú los conoces y como que no puedes pensar que son cristianos, no porque el legalismo ni la religiosidad ni nada, sino simplemente porque se congregan, pero no hay un cambio radical, ni en su manera de ser, de pensar, de hablar. A veces te cuesta trabajo creer que ellos son cristianos. Por eso la gente luego cuando los ve dice, ay no, para ser como ellos mejor no soy cristiano. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Pero todo se debe a la falta de conocimiento. Nos hemos limitado a congregarnos, a leer, como dice la palabra, si la leemos, pero no la entendemos, ni la vivimos. Ese es el problema del creyente. Y qué lástima, porque pierdes todo el beneficio de esta gracia. Vamos a continuar. La doctrina de la gracia de Dios, vamos a entender y comprenderla. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué representa esta palabra? Y nos vamos a ir directo al hebreo y luego al griego. Fíjense, la gracia en hebreo es gen, que significa favor, encanto, belleza o deleite. Y describe la bondad inmerecida de Dios hacia las personas. Podemos ver un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento de lo que es gracia, o sea, gen, bondad, favor, deleite. Digamos que en Noé lo que encontró fue gracia. Gracia, favor, cuando él, lo que el Señor le ordenó que edificara construyera una arca, ¿verdad? Un arca, porque le dijo va a llover, pero se tardó 100 años en llover. Y también la construcción se tardó 100 años, de acuerdo a los historiadores. Qué paciencia para tener fe y creer y obedecer en que construye un arca porque va a llover. Porque se acuerdan que no llovía, que las plantas, los árboles, todo era se regaban por medio del vapor que salía de la tierra. Por eso los hombres decían, ¿de qué habla este loco? Nunca ha llovido, pero él obedeció aún sin creer, no creer, sino sin saber si era verdad lo que Dios le decía. Él creyó por fe. Entonces encontró gracia a los ojos de Dios por su fe, porque él fue el único de toda la humanidad que había en este tiempo que se salvó junto con su familia. 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Por la obediencia de Noé, por la fe de Noé y porque halló gracia a los ojos de Dios. Esa gracia es gen, favor, ¿verdad? Deleite. Qué tristeza que los demás no creyeron. Se hubieran salvado mucho más, pero la falta de fe y no creer en la misericordia de Dios fue el problema. Entonces, este personaje encontró gracia, halló gracia a los ojos de Dios. Y no hizo nada tampoco, ¿verdad? Es decir, ¿habrá hecho algo bueno para que Dios tuviera gracia? No, él lo eligió, lo escogió y punto. Otra manera de traducir la gracia es Gesed.
o Gesed, que también es hebrea, y se traduce como gracia o como amor leal, misericordia o bondad constante. Y en la Biblia podemos ver cómo Dios muestra su amor y pacto incondicional con este personaje llamado Lot. ¿Qué significa el favor de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios para ciertas situaciones? Y Lot rogó misericordia a Dios cuando iba a haber juicio en Sodoma y Gomorra. Y también ahí dice que fueron los únicos que salvaron tres personas de Sodoma y Gomorra. Porque la esposa, ¿se acuerdan? Ella volteó a ver lo que dejaba, lo que añoraba, lo que le dolía dejar. Y dice que se convirtió o se petrificó y ahí quedó muerta, ¿verdad? Entonces, estas tres personas, sus dos hijas y Lot, hallaron gracia a los ojos de Dios. En Génesis 19:19 dice, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida, pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. O sea que los ángeles le decían, súbete al monte y le dijo, no, 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 me voy a este lado, me voy a esta ciudad. El caso es de que salió de Sodoma y Gomorra por la gracia de Dios. Tuvo él el headset de Dios. Vean por qué es importante buscar en hebreo y en griego las palabras, porque de esa manera podemos darnos cuenta que una palabra en español, como es gracia, en hebreo significa misericordia, favor y consuelo, ¿verdad? Y vamos a ver después lo que significa en griego. Bueno, ambas traducciones del hebreo reflejan el favor inmerecido de Dios, pero Gen se enfoca en el encanto y favor, mientras Gesed resalta la lealtad y la bondad activa de Dios. ¿Sí? Vamos a ver las diferencias. Es la misma, la gracia, pero una es la gracia salvadora y la otra es la gracia de cuando tú pides en oración cosas, tus necesidades. El Señor te da el gen, ¿verdad? O te da el Gesed. Ahora, en griego la palabra principal para gracia es charis, que significa favor, bondad, belleza, encanto y un don inmerecido. Ahí chasis es cuando dices, no te mereces nada. Y en la Biblia se usa para la gracia salvadora de Dios, un amor incondicional, un poder que capacita a los creyentes. Y esta palabra deriva de una raíz que significa brillar y está ligada a la palabra alegría, que en griego significa chara, porque cuando Dios nos da la salvación nos da alegría. Cuando Dios nos salva nos da gozo, encanto, nos da belleza, nos da favor, ¿verdad? Y nos hace brillar, nos hace brillar. Bien, ahora, ya entendimos en hebreo, en griego, las palabras. Esas apúntenlas por ti. Alguna vez estamos hablando de teología. Estamos hablando cómo se mira en teología la palabra gracia. ¿Para qué? Para escudriñar y escarbar, a ver qué más significa y por qué y de dónde viene la gracia y por qué la recibo y qué es lo que recibo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento podemos ver la chariz de Dios, o sea, su gracia salvadora, sobre todo en las epístolas del apóstol Pablo, en donde él describe que la salvación es por medio de la fe, su amor incondicional y su poder para capacitar a los creyentes, ¿verdad? Ese es la salvación por gracia, por misericordia, por amor incondicional. Yo te salvo, dice el Padre, ¿verdad? Enviando a su Hijo.
Entonces, Pablo enseña que no es por obras la salvación. No haces nada para alcanzar salvación. No haces nada para alcanzar gracia. Y todo es para que nadie se gloríe. Porque si llegamos a hablar y a decir, pues mira, a mí Dios me dio la salvación porque yo me portaba bien, porque yo no era mala, porque yo esto, porque yo lo otro. Por favor, todos venimos de una naturaleza adámica. Todos somos pecadores. El bebé que acaba de nacer es un pecador porque trae la naturaleza adámica, el ADN de Adán y de Eva. Es imposible alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Eso ya lo vimos en Cristología y lo vimos también en soteriología, ¿verdad? Nosotros vemos aquí como Pablo en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si alguien me presume de que yo soy salvo porque yo era bueno, o porque yo hice cosas buenas, o porque yo ayudaba a la gente, Dios veía mis buenas obras, es lo que nos enseñan en la Iglesia Católica. Nuestras buenas obras nos darán la gloria de Dios. Eso es una mentira, es inalcanzable. Si no, ¿para qué murió Cristo? Solo por medio de la obra redentora de Cristo alcanzamos todos los beneficios que ya estudiamos con el tema de cristología. Algunos piensan que esta palabra hebrea, Hetzet, se origina de la idea de alguien que está en una posición superior y que se inclina a ayudar a una persona necesitada que se encuentra en una posición inferior. Pero la verdad es que no es así. Miren, un pastor, aquí puse en este comentario, un pastor al hablar sobre la gracia comentó, el amor dirigido hacia arriba es adoración. El amor que va hacia el exterior, hacia las personas, es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. O sea, ese amor que te da Dios es gracia. Por tanto, gracia es la forma amorosa en la que Dios satisface nuestras necesidades, mostrando un favor que no merecemos. Y ahorita vamos a ver por qué. Continuamos. Primero vamos a ver algunas claves sobre la gracia y luego vamos a ver unos conceptos sobre la gracia. Pero vamos a ver primero por medio de qué clave yo recibo la gracia. ¿Por qué es tan importante saber de dónde viene la gracia? ¿De dónde vino? Miren, primeramente la gracia es una elección incondicional. ¿Por qué? Porque Dios me escogió, me salvó desde antes de la fundación del mundo, basándose en su pura voluntad. A Él le dio la gana salvarme. Me eligió incondicionalmente. Él sabía que yo iba a fallar, iba a pecar, me iba a equivocar. Sin embargo, me eligió. La segunda es una expiación definitiva, pero limitada. ¿Por qué? La muerte de Cristo es suficiente para todos, ¿verdad? Pero es eficaz solo para los elegidos. Ahí es donde hay una batalla y una lucha con las personas porque dicen, bueno, entonces si solamente le eligió y a mí no me eligió, ¿por qué me reprocha o me acusa que yo no acepté a Jesús? No, lo que pasa es que el Señor ya sabía quién iba a aceptar a Jesús y quién no. Entonces la salvación es para todo aquel que acepta a Cristo. Es gratuita. Por eso dice Dios en Jeremías, me parece. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, quiero que todos alcancen salvación, pero no todos la van a querer aceptar. Ya no es culpa de Dios. Por eso es limitada para los que creen, no para los que no creen.
Y tercero, es una gracia irresistible, porque el llamado eficaz de Dios es tan poderoso que el que ha sido elegido no puede resistirlo y viene a Cristo. O sea, yo no me puedo resistir a su amor. Su amor me convenció. A mí no me dijeron, si no te arrepientes, si tú no vas a la iglesia y tú no te congregas, te vas a hacer al infierno. No, a mí me dijeron, Cristo te ama. Arrepiéntete, mira, busca de Dios, Él te ama. Y su amor me convenció para que yo fuera a sus pies. No me pude resistir porque es una gracia irresistible. Y cuarto, es por la preservación de los santos. Los elegidos son preservados, cuidados, protegidos por Dios. Y no van a perder su salvación a menos de que renuncies a ella. Por eso la salvación, la pregunta, ¿la salvación se pierde? Ya vimos ese estudio. No se pierde si tú no renuncias. Se pierde si tú renuncias. Pero no abuses. Tú mismo decides si la vas a perder si tú no quieres nada con Dios. Entonces, esos cuatro claves son importantes para que nosotros entendamos. Ahora, en Juan 1, él testifica que Jesús estaba lleno de gracia, porque Él es la manifestación del amor, ¿verdad? Dios es amor, Cristo es la manifestación perfecta de ese amor. Es un favor inmerecido y la verdad de Dios encarnada entre los hombres. Cristo se encarnó entre los hombres. El amor se manifestó entre los hombres. Y esta plenitud significa que Jesús mismo es la gracia divina que reemplaza la ley, porque se acuerdan que nosotros ya estamos en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Es una gracia divina que está reemplazando la ley que nos hacía culpables, ofreciendo la salvación sin mérito humano. Ya lo vimos en el poder de la sangre, ¿verdad? Y luego vemos nuevamente a Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne o el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Querías conocer al Padre? Observa al Hijo. El Hijo reveló al Dios invisible. Y gloria a Dios por ello. Entonces, la primera gracia que tuvimos fue que Cristo se manifestara. Continuamos. Y volvemos a los regalos. La gracia de Dios es un don gratuito. Como favor inmerecido, que charis, estamos hablando que charis es gracia salvadora. Charis. Que sed, ¿te acuerdas que dijimos? Es gracia de favor inmerecido también, pero en ayuda en contestarnos nuestras oraciones, en darnos el favor hacia la gente, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer estas palabras de favor y de gracia, pero en hebreo y en griego para ver la diferencia. Entonces, Dios, permíteme, hija, regrésate. Dios no toma en cuenta los éxitos y fracasos de la gente para determinar quién recibe su amor o su vida. En lugar de ello, desde la intención bondadosa de su voluntad, Dios otorga toda bondad gratuitamente. Entonces, es un don la gracia también. Por eso el tema es
Introducción al don de la gracia. Por tanto, la gracia también es un don de Dios. Se llama don a la gracia de Dios, porque al igual que cualquier don espiritual, la gracia de Dios es un regalo gratuito y merecido y que no se puede ganar con méritos propios. Fíjense, la salvación de Jesucristo, el don supremo y los dones espirituales, como los del Espíritu Santo, son regalos divinos para edificar a la iglesia y ambos concedidos por pura bondad, por puro amor, por pura gracia. Porque ¿de dónde obtienes los dones del Espíritu Santo? De Dios. Tú tienes el don de milagros, sanidades, profecías, lengua, interpretación de lengua. Incluso eres servicial, es un don de servicio. Tenemos el don de discernimiento de espíritus, de revelación, de sabiduría y de ciencia. Los necesitamos para el evangelio, para pelear las buenas batallas. Y esos dones nos los da el Espíritu Santo. Pero también dice que nos da el don de la gracia, porque luego la gente a veces te dice, oye, eres muy agraciado, ¿no? Ese es un don, no me corresponde. Oye, le cae muy bien a todos. Ese es un don, la gracia de Dios. Por eso luego cuando oramos y vamos a algún lado, ay Señor, dame gracia a los ojos de fulanito, de menganito, de estutanito, porque este lo está dando, no es tuyo. Tienes que pedírselo, porque lo necesitamos. Caerle bien a la gente, no a todos les caemos bien. Dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ok. Pero si tú oras y le dices, dame gracia a mi jefe, dame gracia a mis hijos, a mis yernos, a mi nora, a mis nietos, a mi pastor, dame gracia a los ojos de las personas, de los vecinos, qué sé yo, ¿por qué? Porque si no pedimos esa gracia, ay, Dios mío, cuántos problemas, ¿verdad? Así que es un don. ¿Continuamos? Ahora vamos a ver estos conceptos. Ya vimos las claves, ¿verdad? Pero vamos a ver los conceptos clave de la gracia. Primeramente, como estábamos leyendo, es un favor inmerecido. La palabra gracia implica un acto de favor o bondad hacia alguien que no lo merece. Y este favor se manifiesta como un regalo, que es un don. El regalo es don, ¿verdad? El don de la salvación, el don de la vida, regalo. Es un regalo gratuito, no es un pago ni un intercambio. La salvación, el perdón y la vida eterna son dados libremente por Dios, lo que subraya que no podemos ganarlos. Es gratis. Tres, es parte de los dones espirituales, o sea, si charis es un don, charisma es el favor, ¿verdad? Dones espirituales. Además de la gracia general, el Espíritu Santo otorga dones específicos y el don de la predicación, ¿verdad? Porque si tú no tienes el don de predicar, no vas a predicar. Ahora, acuérdense que solamente predican los apóstoles, los pastores, los maestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento de la palabra. Por tanto, cuando predican, solo van a predicar conforme a la palabra. No todos son predicadores, no todos tienen el don de predicar y cuando ponen a alguien a predicar, porque pues no hay otro, ¿verdad? Y ese dice, si quiere yo predico. Y se pone a predicar y a veces entra por un tema y se sale por otro tema y luego ya está diciendo otro tema y total que es una mezcolanza de enseñanza en una sola, siempre desviándose. ¿Por qué? Porque no tiene el don.
Se necesita el don para enseñar, para evangelizar, para profetizar, para servir. ¿Todo para qué? Todos los dones son para edificación de la iglesia y son también regalos de Dios. Tú tienes dones, es para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, ¿verdad? Como ahorita lo estamos haciendo. Bueno, si tenemos, Maggie y yo, el don de la enseñanza, enseñamos, ¿verdad? Y ustedes están aprendiendo para ir a enseñar a otros, porque se trata de la multiplicación. No vamos a ser los únicos que enseñamos. Para eso son alumnos, para eso son eh, discípulos, no alumnos, discípulos, porque los alumnos a veces renuncian, pero los discípulos no. Por eso Cristo dijo, vayan y hagan discípulos en mi nombre, ¿verdad? Porque los discípulos sí continúan con el mensaje de Dios, con el trabajo. Entonces, la parte de los dones son espirituales y eso también la gracia. Ahora, cuatro, Dios es la fuente de toda gracia. Al final de cuentas, en la próxima clase vamos a ver precisamente que Jehová es el Dios de toda gracia, ¿verdad? ¿De dónde viene la gracia? Pues Dios es el Dios de toda gracia. Así que Dios es la fuente de toda gracia. La gracia y los dones provienen de la voluntad de Dios manifestados a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. De esta manera extienden su amor y su plan de salvación y luego nosotros compartimos y extendemos su gracia, su favor y su amor. ¿Por qué? Porque somos extensiones del reino de Dios, ¿verdad? Continuamos. Ahora, entendemos con esta introducción a la gracia de Dios que esta es el favor inmerecido de Dios y un don. Y es la forma en que ese favor se manifiesta y se entrega a las personas, siendo la vida eterna y las capacidades espirituales las cuales son ejemplo más importante de estos regalos divinos. Primeramente, la gracia vino sobre mi vida al darme vida eterna, porque Cristo vino a mi vida. Gracia de Dios, el regalo de Dios, Cristo, ¿verdad? Y con ello su salvación, la gracia de la salvación. Son los regalos más maravillosos que pudimos obtener los seres humanos. Continuamos. Por tanto, gracia, charit o gesed es la forma amorosa en la que Dios satisface nuestras necesidades, porque nos muestra un favor que no merecemos. Gracias por su misericordia. Gracias por su favor. Y vamos a ver unos ejemplos sobre esto. Vamos a ver unos personajes. Miren, primeramente en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 39, vemos dos versículos que nos ayudarán a entender de manera muy sencilla la gracia la gracia, pero en Gesed. Gesed no es de la salvación, Charis sí, es gracia de la salvación. Gesed es gracia de la que te prospera, te bendice, te provee, te da, te ayuda, te saca de problemas, te escucha la oración, tu petición, ¿verdad? Entonces vemos la gracia, el gesed amoroso de Dios hacia los seres humanos. Y hay un ejemplo tan maravilloso como es el de José el Soñador, este personaje tan conocido por todos los creyentes, ¿verdad? En especial, siempre hablamos de este hombre que tuvo un proceso tan tremendo desde niño para terminar siendo el segundo de Faraón. Los procesos tienen motivos preciosos para Dios, para llegar al suceso, ¿verdad? Los procesos son para llegar al suceso. Bueno, Génesis 39, 3, 4. Su amo era, ¿cómo se llamaba ese hombre? Se me fue el nombre.
Potifar. Potifar. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba, todo lo que ponía en sus manos, los negocios y todo, él tenía una sabiduría tremenda, pero porque venía de parte de Dios. Entonces Potifar observó que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y bueno, lo ascendió y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía ese hombre, porque vio pues prosperaba en la mano de José. Nunca había prosperado Potifar de tal manera hasta que tuvo como esclavo a su siervo José. Aquí hay un Getset, porque la gracia de Dios estaba en él. Una gracia igual inmerecida, pero era una gracia para beneficiarlo. No estaba hablando de salvación, de beneficio. Así que la gracia de Dios de Getset es el don inmerecido que nos permite sanar y liberarnos de la corrupción. Y Dios otorga el don de la gracia a todos por puro amor y misericordia. ¿Ok? ¿Ya vieron? ¿Estamos entendiendo la diferencia? Vean por qué es importante introducirnos y meternos un poquito más. Ya sabíamos lo de la gracia, pero ahora estamos aprendiendo más profundamente, ¿verdad? Bueno, también podemos ver el ejemplo del don de gracia, pero ahora Charis. Este está en el Antiguo Testamento también y es el libro de Esther, en el capítulo 5 de Esther. En él podemos leer cómo la reina Esther, arriesgando su vida, pidiendo misericordia y gracia a los ojos del rey por su pueblo para que no lo mataran. Esa historia, léanla, está hermosa, hermosa, hermosa. Y aunque Esther era su esposa, no dejaba de ser una subordinada. Porque antes, aunque tú eras la esposa del rey, no era como ahora, ¿verdad? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No, ahí era separaditos. Por eso hasta ella tenía su propio palacio, ¿verdad? No vivían ahí en el mismo palacio los dos. Ya después parece que hubo un cambio, pero en ese momento, así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Entender que esa mujer se arriesgó a pedir una petición a un superior que no estaba obligado a concedérsela, porque ellos no tenían ninguna relación con los judíos. Es más, eran sus enemigos, porque eran asirios, el rey de Persia. Sin embargo, se casó con una mujer que ni siquiera sabía su identidad hasta que ella le revela que es judía también, pero le otorga el don de la gracia al chariz por la vida, la salvación, ¿verdad? En ese momento, por amor a ella. Y al igual que Dios muestra su favor y su gracia inmerecida a sus elegidos, cuando Dios nos da la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, es lo mismo. Cuando venimos a los pies del Señor, le decimos, yo no te conozco, no sé quién eres, dicen que eres Dios, la segunda persona de la Trinidad, yo no te conozco, pero si eres real, manifiéstate a mi vida. Y ¡pum! Gracia inmerecida. ¿Te atreviste a pedir una prueba? ¿Te atreviste a decirme quiero conocerte? Y ahí se manifiesta. Por eso es gracia. Por eso tenemos esa salvación. Lo mismo hizo esta mujer. En ese momento solamente conocían a Jehová, no a Cristo, no al Hijo de Dios. Pero ella creyó por fe. Por eso decías, y si perezco, que perezca. Y ahí en Esther 5:2 dice, y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio,
Ella obtuvo gracia ante los ojos, ante sus ojos, ¿verdad? Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino a Esther y tocó la punta del cetro, o sea, la toca todo que tocaba la punta del cetro, hallaba gracia, favor del rey. Y esto fue lo que sucedió a esta mujer. Y ya después le explica, ¿verdad? Ya en su palacio le invita a comer junto con Amán y le explica los detalles, las razones, ¿verdad? De por qué está pidiendo eso. Y es una historia, para mí es una historia de las más hermosas que conozco de la Biblia, aparte los evangelios, ¿verdad? Pero cuánta misericordia, cuánto amor, cuánto favor de parte de ese rey hacia esta mujer Esther, pero todo gracias a la gracia de Dios. Qué hermoso. Ahorita vamos a ver una porción de ello al terminar, si me permiten. Cuando alguien trata de ganar el don de la gracia de Dios con obras, no deja de ser, más bien deja de ser gracia. Por eso cuando luego me decía mi mamá, no, es que, mira, hija, nosotros debemos ser gente buena, ayudar al pobre, bendecirle. Nosotros tenemos que dar ofrendas, frutos, lo que sea necesario pues, para ganarnos la gloria. Y yo decía, pues ha de ser así. Pero cuando llegué al Evangelio y me di cuenta de que no era así, dije, wow, cuánto engaño, cuánta mentira. Es algo que no merezco. Es gratuito. Entonces la gracia es un don ofrecido gratuitamente y sin condiciones. Porque a cada uno nos eligió el Señor y nos salvó y nos dio vida eterna estando en pecado. ¿Qué cosas buenas estábamos haciendo? ¿Qué méritos? Así que si trabajamos porque nos dé salvación y gracia, pues ya no es gracia, sino salario. Un salario por nuestro trabajo y cuando se trata de nuestra salvación eterna, Dios no paga salarios. Y lo vuelve a decir Pablo, porque Pablo tenía el conocimiento tremendo por haber ido al tercer cielo, él sabía muchas cosas que los demás apóstoles no entendían. Y Romanos 4:4 dice, pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda, porque hay que pagarle porque hizo un trabajo. Así que no es regalo. Así que debemos de entender que el don de la gracia es un regalo divino y no se obtiene por obras. Cuando recibimos un cheque de pago por una semana pues, de un trabajo duro, ¿verdad? ¿Acaso decimos a nuestro jefe de trabajo, ay, muchas gracias por esta maravillosa bendición que realmente no merezco? Pues no, ¿verdad? De hecho, como decíamos, es más probable que yo le diga, oiga, pues auménteme el sueldo, ¿no? Así que Pablo recalca nuevamente en Romanos 11 qué conceptos de obra y gracia no deben confundirse, porque obra es una cosa y gracia es otra. Nosotros podemos, ya después estando en Cristo, hacer obras dignas de arrepentimiento, pero ya estando en Cristo, ¿verdad? No antes, para alcanzar salvación. Y Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. O sea, un trabalenguas de Pablo. Pero es la verdad, no puedo alcanzar gracia, no puedo alcanzar misericordia, no puedo alcanzar favor divino por portarme muy bien, según yo, porque nunca te vas a portar bien con esta naturaleza adámica. Es imposible porque, pues esto es un asilo, un orfanatorio, porque como por ejemplo con los artistas, ¿verdad? Que no, es que él dona su dinero a los
huérfanos, a los pobres. Qué bueno que lo haces, pero no te vas a ganar el cielo con eso. No te vas a ganar la salvación con eso. Hasta que confieses a Jesús, hasta que te arrepientas y reconozcas al Hijo de Dios, que es el don divino para la salvación, ¿verdad? Continuamos. Ahora, con esta introducción a la doctrina de la gracia, pues podemos entender que el primer paso para convertirme en creyente, arraigado en la gracia de Dios, siempre va a ser conocer la gracia como un don gratuito de Dios para nosotros y que es totalmente gratuito, incondicional e inmerecido, porque Cristo dio su vida en esa cruz, derramó su sangre totalmente hasta quedar vacío. Y como dijimos la vez pasada, Él dio su vida para que nosotros viviéramos vida por vida. Es imposible pagarle a Dios la muerte de su Hijo. Es imposible pagar tan grande deuda. La deuda se pagó con la sangre del Cordero. El Padre quedó satisfecho con esta sangre, con este pago. ¿Con qué le pagas tú si no puedes pagar esa deuda infinita que solamente se pagó con la sangre de un Dios infinito? Por eso es gratuita, incondicional y no te la mereces. Pero al Señor le plació dárnosla. Continuamos. Cualquier intento de ser digno de tan maravillosa y bendita gracia de Dios, de merecerla, de ganarla, de hacer algún compromiso a cambio de ella, nulifica la gracia de tal manera que, pues, como dice Pablo, deja de ser gracia o favor inmerecido. Si nosotros queremos de alcanzar esa gracia, porque yo sirvo en la iglesia, trabajo en la iglesia, yo hago todo en la iglesia, bueno, ¿qué no hago ahí en la iglesia? Los demás no lo hacen, pero yo sí. Yo no salgo de la iglesia, yo sirvo. ¿Y qué? ¿Por eso ya alcanzaste la gracia? ¿No? Qué bueno que trabajas, qué bueno que tienes tiempo para trabajar en la iglesia, qué bueno que te dedicas a la iglesia, qué bueno que me imagino que si te estás dedicando a la iglesia es porque tu casa está bien cimentada, porque tus hijos están bien, porque tu esposo está bien, porque en tu casa no falta nada, por eso tienes tiempo para estar todo el día en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces estamos todo el día en la iglesia, pero en nuestra casa está de patas y hay un desorden total, pero esa es otra historia. Continuamos. Por tanto, cualquier otra definición sobre la gracia de Dios nos llevará a tener deudas con respecto a que la salvación es gratuita y que todos los dones del Espíritu Santo y los ministerios de Dios son por gracia, solo por gracia, favor y misericordia merecido. Así que como consecuencia, los que no tienen una comprensión o conocimiento del don de la gracia de Dios no encontrarán paz ni descanso en su relación con Dios y con los demás. Porque yo quiero hacer méritos para ganarme esa gracia. Y terminas hasta cayéndole mal a la gente. Entonces, necesitamos entender primero que la salvación fue gratuita y que tus dones que tienes también son gratuitos y son del Espíritu Santo. Y que los ministerios como de maestro, pastor, profeta, apóstol, evangelista, son de Dios. ¿De qué te jactas? Miren, entre más alto es el ministerio,
mayor demanda de parte de Dios. Te vas a poner a cuentas con Dios porque te va a decir qué hiciste con el ministerio que te di. Abusaste de la gente, faltaste el respeto a la gente, saqueaste a la gente, no tuviste temor, no te importaron las 90, la de las 100, una que se había perdido, tú nada más te quedaste con las 99, pues ya se fue la rebelde. Mucho cuidado con eso, porque nos va a demandar, entre más nos da y entre más compromiso tenemos de esos dones, mayor responsabilidad tenemos ante Dios, porque te va a reclamar las almas que Él compró a precio de sangre, no son tuyas, ¿sí? Cualquier ministerio que te haya dado, cualquier don que te haya dado Dios, es gratuito y el Señor dice que los dones son irrevocables. No te los va a quitar porque fueron regalos, ¿verdad? Pero te va a demandar qué hiciste con ellos cuando estés delante de Él. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Ahí es donde vamos a ver qué cara vamos a poner. Todos vamos a estar delante del Altísimo, del dueño de la gracia, de la salvación y de la vida eterna. El dueño de los ministerios y de los dones. Ay, Dios mío, qué temor. Por eso dice Pablo, con temor y temblor dirijo este ministerio. Continuamos. Pero sin embargo, hermanos, para los que hemos conocido y entendido que la gracia divina de Dios, ya sea el chariz o el headset de Dios, es absolutamente gratis. Y hemos recibido por el Espíritu Santo de Dios esta revelación, porque ¿cómo ibas a entenderlo si no te lo revela el Espíritu Santo, no? Y esta revelación nos va a permitir disfrutar de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los demás y de nuestra relación con nosotros mismos. Porque nosotros vamos a tener un encuentro personal también con Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos va a revelar a nosotros dónde está la raíz de nuestro problema. Entonces vamos a tener una relación también con nosotros mismos, porque si no te amabas, te vas a enamorar de ti misma ya estando en Cristo, por los cambios radicales, por la transformación que va a hacer Dios en tu vida, ¿sí? Y hablando de enamorarte, de decir, yo no me amaba, por eso permitía que todo el mundo me pisoteara, porque yo sentía que no merecía nada, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que tú eres hija de Dios, comprada y pagada a precio de sangre, que tienes una nueva identidad como hija legítima de Dios, que tú ya no eres la misma persona y que tú vales la sangre del cordero, para no volverte a regalar nunca más con nadie, ni permitir nada de humillaciones, faltas de respeto a nadie, pero porque ya vas a entender quién eres, ¿verdad? De eso también está hablando nuestra relación, al entender y a comprender la gracia divina de Dios, ahí es donde vamos a entender el valor que tenemos cada uno de nosotros. Y con esto terminamos esta enseñanza. Y si me permiten